Hola, ¿qué tal? Soy Gustavo Bello y yo voy a platicar con ustedes un tema que a mí me gusta mucho y sobre todo es a lo que yo me dedico, que tiene que ver con la comunicación de marca. Y la comunicación de marca nos ayuda principalmente en el área de las empresas, pero si lo sabemos aplicar, también nos ayuda en el área personal. Finalmente, como profesionistas, nos convertimos en una marca y todo el tiempo nos estamos vendiendo. Y vendiendo, la palabra vendiendo, que puede tener una connotación muy comercial, pero finalmente cuando tú llegas a una fiesta, por ejemplo, y no conoces gente y empiezas a socializar, te estás vendiendo. Cuando tú llegas a solicitar un trabajo como profesionista, te estás vendiendo. Si tú te dedicas a la iniciativa privada y estás consiguiendo clientes, te estás vendiendo. Entonces, por eso es que les digo que nos puede servir a todos, tanto a las empresas como a las personas. El tema de la comunicación de marca es un tema muy vasto, muy amplio, pero voy a tratar de ser lo más sintético posible para que quede más claro, ¿no? En primer lugar, la comunicación de marca es todo aquello que hacemos y que nos vincula con el otro. Y la comunicación no siempre es verbal, o sea, la comunicación tiene que ver con esta integridad del ser, ¿no? Desde cómo me visto, cómo me muevo, cómo hablo, mi entonación de voz, las cosas que utilizo y también lo que comunico verbalmente. Pero lo que comunico verbalmente tiene que tener una coherencia con todo lo anterior y de esa manera puede haber una comunicación efectiva. En el caso de las empresas pasa exactamente lo mismo. Depende a lo que se dedique la empresa y cuáles sean sus públicos objetivos, toda la comunicación de marca tiene que tener esa coherencia. Desde las instalaciones, los uniformes del personal, el trabajo publicitario, el trabajo de ventas, etcétera. Y todo tiene que ir acorde a esa comunicación para que sea una comunicación efectiva. Por lo tanto, la comunicación de marca es cómo nos vinculamos con el otro y la percepción que tiene el otro de nosotros. Ahora, ¿dónde se aplica? Como te decía, se puede aplicar en diferentes áreas, ¿no? En las empresas, todas las empresas, independientemente de cuál sea su giro, si su giro es comercial o su giro no es comercial, por ejemplo, las organizaciones que a lo mejor las ONG no se dedican a la parte comercial, pero finalmente necesitan una comunicación de marca, porque lo que van a buscar las ONG es patrocinios, donaciones, aceptación con el público, etcétera, ¿no? Y por lo tanto necesita una comunicación de marca. No es lo mismo una ONG que todos la conocen o que tiene mucha aceptación en el mercado o en el público y que es más fácil que tú dones o que aceptes el trabajo que están haciendo a ONG que nunca conoces, ¿no? Entonces, por ejemplo, Greenpeace, que es una ONG que todo el mundo conocemos, sabemos cuál es su trabajo, y entonces cuando nos hablan de Greenpeace, pues tenemos muy claro, nuestra percepción es muy clara de qué hace Greenpeace, o a qué se dedica Greenpeace, o dónde trabaja Greenpeace. Pero si yo te hablo de una asociación que nadie conoce, como por ejemplo las fundaciones que de pronto los políticos hacen y que nadie conoce esa fundación, pues va a ser más complicado que tú aceptes hacer una aportación, una donación o que quieras trabajar con ellos, ¿no? Y lo mismo pasa en las empresas comerciales, pero también lo mismo pasa con los profesionistas. Si tú como profesionista no tienes clara tu comunicación de marca, pues va a ser más complicado que tengas esa aceptación o que alcances tus objetivos. Ahora, ¿qué elementos componen esto de la comunicación de marca? Probablemente alguna vez has escuchado la mezcla promocional. Si tú te dedicas a las relaciones públicas, a publicidad, comunicación o mercadotecnia, en algún momento has escuchado la mezcla promocional. Si no te dedicas a estas áreas, te voy a explicar un poco qué es esto de la mezcla promocional. Son los elementos de la comunicación de marca. La mezcla promocional, como su nombre dice, la mezcla, son diferentes elementos que van tan integrados que los puedes identificar teóricamente, pero en el ejercicio es un poco complicado. Es como cuando tú haces un pastel y tienes los ingredientes, el huevo, la harina, el azúcar, etcétera, pero a la hora que los mezclas y los integras, pues es muy complicado decir esta parte es el huevo, esta parte es la harina, esta es la parte es el azúcar, ¿no? Lo mismo pasa con los elementos de la mezcla promocional. Te voy a describir cada uno de ellos y te voy a hacer un ejemplo para que veas
cómo se trabaja, ¿no? La mezcla promocional tiene diferentes elementos. El primero de ellos, y que es el más conocido de todos, es publicidad. Y publicidad, una de las características que tiene es que es masiva, por eso es que es la más conocida. Tiene un patrocinador identificado, o sea, siempre vas a ver que cuando tú ves un anuncio, un spot, un espectacular, o en redes sociales te aparece un post, siempre vas a ver quién lo está haciendo, ¿no? ¿Quién es el patrocinador? ¿Quién es la marca que lo está sacando? Es una de las características. La otra es que está en un medio masivo. Por ejemplo, dices, oye, ¿las redes sociales son medios masivos? Pues sí, es un medio masivo. Y su comunicación es direccional, unidireccional. O sea, no hay una retroalimentación inmediata. Esa es una de las características de la publicidad. Ese es uno de los elementos de la mezcla promocional. Otro de los elementos de la mezcla promocional son las relaciones públicas. Las relaciones públicas es la comunicación que haces con tus diferentes públicos, tanto el público externo como el público interno. Identifiquemos al público externo todos aquellos que no pertenecen a tu organigrama, o sea, proveedores, competencia, la comunidad, el gobierno, etcétera, ¿no? Y el público interno son todos aquellos que están dentro de tu organigrama, o sea, los empleados, ¿no? Entonces, las relaciones públicas lo que hace es comunicarse con estos públicos para que haya una aceptación de la marca y haya una vinculación directa. Una de las características de las relaciones públicas es que es bidireccional, y entonces ahí sí hay una retroalimentación directa. Otro de los elementos de la mezcla promocional es la promoción de ventas. La promoción de ventas es aquella actividad que va a motivar o incentivar la venta o la transacción. Y los más conocidos son, por ejemplo, los sorteos, las rifas, los descuentos, los bonos, etcétera, ¿no? Todo aquello, por ejemplo, tú vas a comprar un celular y cuando vas a comprar el celular te dicen, vas a 2 tiendas y el celular es el mismo, es un Nokia, no sé el número, y los dos cuestan lo mismo, ¿no? Pero en una tienda te dicen, bueno, pero si lo compras conmigo, además te voy a dar 3 meses sin intereses. Entonces, el comprarlo a meses sin intereses y la otra que no te da los meses sin intereses, pues es muy probable que te vayas para acá. Pues es lo que te está incentivando a la compra, ¿no? O en la otra te dicen, bueno, además de que te doy los 3 meses sin intereses, te voy a regalar la funda. Entonces, son todas aquellas cosas que van a hacer que motiven o que generen más rápido la venta o la transacción. Entonces sería el tercer elemento de la mezcla promocional. Acuérdate, publicidad, relaciones públicas, promoción de ventas. El cuarto es la venta personal. La venta personal, como su nombre lo dice, es la venta que se hace face to face. Es el cuerpo de vendedores, y la venta personal es un trabajo bien importante porque es lo que también va a motivar la venta, ¿no? Hay veces que tú vas a alguna tienda o algún comercio y de pronto no querías eso y terminas comprándolo porque el vendedor es tan hábil y tiene un entrenamiento tan específico que te ayuda a que puedas identificar ese deseo que tenías ahí latente y adquieres, ¿no? Otro de los elementos es la publicidad no pagada, y esta publicidad no pagada es, por ejemplo, cuando en una entrevista de radio o en un noticiero o en cualquier tipo de cosas, la gente habla de tu marca. Entonces, por ejemplo, de pronto hubo un accidente y entonces entrevista a una señora y dice, es que sí, me accidenté y yo estaba aquí frente a la Comercial Mexicana, sí, la que está aquí en la Avenida Jalapa. Eso es publicidad no pagada. Ahí, por ejemplo, no fue intencionada. La que sí es intencionada es cuando nosotros, los encargados de la comunicación de marca, hacemos que el otro hable de mi marca sin necesidad de que yo le pague. Y entonces cuando se utilizan, por ejemplo, los boletines de prensa, donde yo le doy a los medios información que se vuelve noticia y ellos van a hablar de mí sin necesidad de que yo les pague. Entonces serían los 5 elementos, los más comunes, de la mezcla promocional, acuérdate. Publicidad, que es la que vemos en medios masivos, en espectaculares, en folletos, en las redes sociales. Por eso la comunicación es unidireccional, no hay una retroalimentación directa y lo que busca es alcanzar masas, alcanzar mucha gente. Las relaciones públicas,
que esa sí es una comunicación bidireccional, o sea, yo sí sé lo que está pasando en ese momento con el otro, y el objetivo o el propósito es tener un vínculo, una relación sana con mis diferentes públicos. La promoción de ventas, que van a ser aquellas actividades que van a incentivar a la venta, como las rifas, los sorteos, los descuentos, los obsequios, etc. Y el cuarto es la venta personal, que va a ser la actividad que va a hacer el vendedor para poder ofrecerte el producto y de acuerdo a tus deseos puedas adquirirlo. Y el último es la publicidad no pagada, que va a ser la comunicación que va a hacer otro de mi marca sin necesidad de que yo le pague. Entonces, a la hora de que hacemos un ejercicio con la mezcla promocional, como te decía hace un momento, es complicado decir, esta partecita es publicidad y esta otra partecita es relaciones públicas y esta otra partecita. Porque cuando tú haces un trabajo de mezcla promocional en la comunicación de marca, utilizas los diferentes elementos de tal manera que se vean así, integrados, para que haya una coherencia entre lo que hace la marca y lo que está comunicando. Entonces de pronto tú ves, por ejemplo, una campaña que van a sacar un nuevo auto y entonces a lo mejor ves, por ejemplo, van a sacar el nuevo Nissan, el nuevo March de Nissan, ¿no? Y entonces ves, por ejemplo, ahorita yo estoy haciendo comunicación de marca, ¿no? No me están pagando y estoy mencionando la marca, pero bueno. Entonces ves en la televisión el anuncio del auto. Y de pronto te llega a tu celular, en tus redes sociales, te llega otro post del auto. A lo mejor no es el mismo, o sea, hablan del mismo vehículo, pero con diferentes características. Y de pronto hacen el lanzamiento y en la agencia invitan a diferentes personas que han adquirido coches para que vengan a conocer el nuevo auto. Pero además escuchas en las noticias que los autos con menor emisión de contaminantes, como los Nissan. Entonces ahí, en la campaña, lo que estás viendo es una integración de todos los elementos de la mezcla promocional para que la comunicación de marcas sea efectiva. O sea, utilizan todos sus elementos para que haya ese vínculo y esa aceptación con sus diferentes públicos. Ahora, para que se dé la comunicación de marca, además de la mezcla promocional, tienes que identificar cuál es tu estilo con el que te vas a comunicar. Por ejemplo, en el libro de Imagen Pública, El Poder de la Imagen Pública, de Víctor Gordoa, habla de 7 estilos. Y estos estilos, que se aplican tanto para empresas como para personas, y que son 7, habla de características de cada uno de estos estilos. Y entonces, como empresa, pero también como profesionista, es importante identificar este estilo con el que te vas a comunicar. Es con lo que vas a salir al mundo y lo que va a identificar el mundo de ti. Pero por lo tanto, también tiene que haber una coherencia. Entonces, por ejemplo, uno de estos estilos es el estilo natural. Y el estilo natural habla de que una de sus características o de sus ventajas es, por ejemplo, la naturaleza, la simpatía, la tranquilidad, este tipo que son accesibles, la accesibilidad, el optimismo, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de estilo ayuda, por ejemplo, a marcas que tienen que ver con eso. Imagínate que estamos hablando, por ejemplo, de una crema corporal, y entonces pues lo que queremos es que el estilo adopte esta característica de la naturaleza, de la accesibilidad, etcétera, ¿no? Entonces sería como el estilo natural. El problema de este estilo es que puede caer en aspectos como de no tener reglas, de ser demasiado informal, etcétera, ¿no? Pero bueno, volviendo al estilo natural. Entonces tú tienes una empresa y te dedicas a la creación de marcas, ¿no? Perdón, de cremas o de jabones orgánicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál es una característica de los jabones orgánicos? Pues precisamente que son, que ayudan al cuerpo, que ayudan a la salud, que no dañan el sistema, el ecosistema, etcétera, ¿no? Entonces ese caería como en el estilo natural. Y entonces, toda tu comunicación de marca tiene que ir con una coherencia hacia ese estilo. Entonces, por ejemplo, tus instalaciones o tu punto de venta
pues tendrá que ir con estas características. O sea, no vas a poner un punto de venta de jabones orgánicos que buscan el cuidado de la salud sin perjudicar el medio ambiente, sin perjudicar tu piel, etcétera, y que tu punto de venta sea con, por ejemplo, con música ambiental de rock pesado, de reggaetón, y que la persona que está en el área de ventas esté de traje, por ejemplo, y entonces este tipo de cosas lo que hace es que no haya coherencia en lo que estás comunicando. Entonces, a ver, si el jabón que está comunicando naturaleza, está comunicando accesibilidad, salud, etcétera, y de pronto llegas a un lugar donde la música no tiene que ver con esto y el que te vende no tiene que ver con esto, pues entonces ahí hay un rompimiento, y entonces la comunicación de marca te va a costar mucho trabajo que sea aceptada por los públicos, porque entonces tendría que haber el local o el punto de venta, tendría que ver con estas características de la naturaleza, los colores tenues, los colores color con tonos tierra, etcétera. El vendedor pues también tendría que ser una persona que sea físicamente muy agradable, que sea muy amable, que por ejemplo si es una mujer pues no estaría cargada de maquillaje, sería un maquillaje muy natural, a lo mejor no estaría de tacones y de medias, sino estaría como de mezclilla, de playera, no sé, porque entonces toda esta comunicación va a tener coherencia, ¿no? Otro de los estilos, por ejemplo, es el estilo elegante. Y el estilo elegante que tiene que ver con, por ejemplo, con productos de alto consumo, de alto costo, por ejemplo, los perfumes, la joyería, etcétera. Entonces ahí sí, por ejemplo, el que te va a vender, pues sí tiene que ir pues de traje, de corbata, el punto de venta tendrá que ser con estas características. No te vas a encontrar sillas de plástico o no te vas a encontrar mesas de estas de la cervecería, etcétera, ¿no? Sino tiene que ir todo acorde con el estilo que estás vendiendo. Entonces, por ejemplo, un banco que sería como de este estilo, pues tú cuando llegas a un banco, que lo que buscas en ese banco es seguridad. O sea, en general en un banco lo que tú buscas es que sea un lugar seguro para tu dinero, que sean responsables, que sean como muy herméticos en la cuestión de la confidencialidad, etcétera. Pues cuando llegas a un banco, tú esperas, a lo mejor no conscientemente, pero que el ambiente sea en ese entorno, ¿no? Imagínate que llegas a un banco y pues está todo al aire libre, ¿no? O sea, está como en una carpa, en el jardín, etcétera. Pues a lo mejor no te daría confianza de dejar tu dinero ahí, porque lo que te está comunicando con el punto de venta y lo que tú necesitas, o la idea que tú tienes de ese negocio, pues va a chocar, va a haber una disonancia cognitiva, o sea, no va a coordinar lo que está pasando ahí, ¿no? Entonces, bueno, esto de los estilos son, como te decía, son 7 estilos, que pues, por supuesto en esta plática no daría tiempo de verla toda, pero sí me gustaría que después vieras otra plática acerca de esto de los estilos, y que tiene que ver con la comunicación de marca. Entonces, para ir cerrando, la comunicación de marca es todo lo que proyectamos, cómo nos vinculamos con nuestros públicos objetivos y las herramientas y los elementos que vamos a utilizar para hacerlo. Lo básico de la comunicación de marca es la coherencia entre lo que hago, lo que actúo o lo que digo y cómo lo está percibiendo los diferentes públicos, ¿no? Si me comporto de una manera, si me visto de una manera, pero actúo de otra y presento un producto completamente diferente, pues la comunicación de marca va a ser fatal, ¿no? Es como, por ejemplo, si conoces a alguien que llega de traje, y que ya te haces una percepción de esa persona, y de pronto pues llega mascando el chicle o tirando el chicle en el piso, o te viene a vender no sé, cosas que no tienen nada que ver con un tipo de personas, pues te va a costar mucho más trabajo entenderlo, ¿no? O aceptarlo. Entonces, la comunicación de marca, que te digo, se aplica tanto a empresas como a personas, es esta coherencia que se da entre lo que hace la empresa y lo que presenta al público. Cómo nos vamos a vincular con el otro. ¿Ok? Pues muchas gracias y espero que te haya gustado esta plática, y me gustaría después platicarte acerca de los estilos. Gracias.